Hay discusiones que pueden durar 5 minutos, otras que pueden durar 5 horas, y luego está la eterna discusión entre religiosos y ateos, esa especie de campeonato mundial de filosofía improvisada que puede comenzar con una pregunta aparentemente inocente y terminar con media familia sin hablarse durante la cena. Basta mencionar a Dios para que alguien saque la ciencia, otro saque la Biblia, otro a Nietzsche, otro a Einstein, y si la discusión se prolonga lo suficiente, alguien termina metiendo a Darwin aunque nadie tenga muy claro por qué. Lo verdaderamente curioso es que estamos hablando de una de las preguntas más antiguas de la humanidad y, aún así, muchas veces la discutimos con la madurez de dos personas peleando por el control remoto. La existencia de Dios, la religión, el ateísmo y el sentido de la vida son cuestiones profundamente serias. Han ocupado a filósofos, científicos, teólogos y pensadores durante siglos. No son preguntas tontas ni asuntos que puedan resolverse con una publicación de Facebook de 3 párrafos acompañada de una imagen de una galaxia. Y, sin embargo, Internet consiguió convertirlas en una especie de torneo donde el objetivo ya no parece ser comprender mejor el mundo, sino conseguir que el otro quede humillado. De pronto, la metafísica tiene marcador, la filosofía tiene aficionados y cualquier discusión necesita un ganador. Ahí aparece la primera contradicción interesante. Tanto religiosos como ateos suelen criticar al otro grupo por ser dogmático, pero ambos pueden caer exactamente en el mismo comportamiento. El religioso puede asumir que su explicación es incuestionable porque proviene de su fe, mientras que el ateo puede asumir que su falta de creencia lo coloca automáticamente del lado de la razón y la inteligencia. En ambos casos aparece la misma tentación: convertir una postura personal en una especie de certificado de superioridad intelectual. Y ahí es donde una discusión interesante empieza a convertirse en una competencia de egos. Ser religioso no significa automáticamente ser ignorante, irracional o incapaz de pensar críticamente. De la misma manera, ser ateo no significa automáticamente ser más inteligente, más científico o moralmente superior. La realidad humana es muchísimo más complicada. Existen personas religiosas con una enorme formación científica y filosófica, así como existen personas ateas profundamente reflexivas. También existen creyentes que jamás cuestionan sus propias ideas y ateos que convierten su escepticismo en una nueva forma de dogmatismo. El problema, entonces, no parece ser exclusivamente qué creemos, sino qué hacemos con aquello que creemos. La religión ha acompañado a la humanidad durante miles de años y ha cumplido funciones muy diversas. Para millones de personas representa una relación con lo divino, pero también puede significar comunidad, tradición, identidad, esperanza, consuelo, estructura moral y una manera de interpretar experiencias que consideran trascendentes. Reducir todo eso a "la gente cree porque es ignorante" es tan simplista como decir que todas las personas creyentes tienen exactamente las mismas razones para creer. Las motivaciones humanas rara vez son tan ordenadas. Por el otro lado, el ateísmo tampoco puede reducirse a la caricatura del individuo que odia la religión y pasa sus tardes buscando argumentos para destruirla. Para muchas personas simplemente significa no encontrar razones suficientes para aceptar la existencia de un Dios. Algunas personas llegan a esa posición después de estudiar filosofía o ciencia, otras simplemente nunca desarrollaron una creencia religiosa. Algunas tuvieron una educación religiosa y posteriormente cambiaron de postura. Otras crecieron en ambientes completamente seculares. No existe una única forma de ser ateo.
del mismo modo que no existe una única manera de ser creyente. Aquí es donde aparece una distinción que suele perderse en las discusiones. Una cosa es decir, yo no creo, y otra muy diferente es afirmar, sé con absoluta certeza que no existe ningún Dios. No necesariamente son la misma postura. El primero puede ser simplemente una ausencia de creencia ante la falta de evidencia que considere suficiente. El segundo es una afirmación mucho más fuerte. Y aunque ambas pueden formar parte del ateísmo dependiendo de la definición utilizada, confundirlas genera discusiones innecesarias. Algo similar ocurre con los creyentes. Decir, mi fe me lleva a creer en Dios, es una afirmación personal y perfectamente comprensible dentro de una experiencia religiosa. Decir, mi experiencia demuestra objetivamente que Dios existe y cualquier persona que no la acepte está equivocada, es una afirmación mucho más ambiciosa. Una experiencia puede ser profundamente real y transformadora para quien la vive sin convertirse automáticamente en evidencia universal para todos los demás. Este detalle parece pequeño, pero cambia completamente la conversación. Una persona puede decir que ha sentido una presencia espiritual y que esa experiencia transformó su vida. No tenemos por qué burlarnos de ello. Podemos reconocer que se trata de una experiencia subjetivamente significativa. El problema aparece cuando intentamos convertir esa experiencia en una prueba científica universal. Y lo mismo ocurre en sentido contrario. Que una persona no haya tenido una experiencia espiritual no demuestra automáticamente que nadie pueda tenerla. Aquí entra uno de los personajes favoritos de estas discusiones, la ciencia. La palabra ciencia suele aparecer en los debates como si fuera un martillo mágico capaz de resolver cualquier pregunta imaginable. Si una persona quiere defender el ateísmo, puede decir que la ciencia demuestra determinada cosa. Si una persona quiere defender una posición religiosa, puede intentar buscar científicos creyentes para demostrar lo contrario, y de pronto la conversación termina convertida en una batalla de nombres famosos. La ciencia, sin embargo, no funciona de esa manera. Su enorme poder consiste precisamente en estudiar fenómenos mediante observación, evidencia, hipótesis, experimentación y revisión. Eso no significa que sea una herramienta diseñada para responder absolutamente todas las preguntas humanas. Puede investigar cómo funciona el cerebro, cómo evolucionan las especies, cómo se forman las estrellas, o qué ocurrió en determinados momentos de la historia del universo. Pero cuando preguntamos cuál debería ser el propósito de nuestra existencia, o qué hace que una vida sea moralmente buena, entramos también en terrenos filosóficos y éticos. Tal vez deberíamos bajar un poco la velocidad. Decir no lo sé no es una derrota, es una respuesta intelectualmente honesta. No tener una conclusión definitiva sobre una cuestión enorme no significa ser ignorante. Significa reconocer que existen límites en nuestro conocimiento. El problema es que las redes sociales castigan esa incertidumbre. Necesitan posiciones claras, frases contundentes y opiniones que puedan convertirse en memes. La complejidad no se comparte tan fácilmente. Decir, la relación entre religión y ciencia es histórica, compleja y depende de qué tradición religiosa y qué afirmación científica estamos analizando, no tiene el mismo potencial viral que la ciencia destruye a la religión. La primera frase es menos emocionante, pero probablemente más cercana a la realidad. Algo parecido sucede con las religiones. No existe una sola experiencia religiosa. Hay múltiples tradiciones, denominaciones, interpretaciones y formas de vivir la fe.
Dos personas que se consideran religiosas pueden tener ideas completamente diferentes sobre Dios, moralidad, rituales y espiritualidad. Lo mismo ocurre con los ateos. Algunos son activistas contra la religión, otros simplemente viven sin una creencia religiosa y jamás sienten necesidad de discutirlo. Entonces, cuando hablamos de religiosos contra ateos, ya estamos simplificando muchísimo. En realidad estamos agrupando a millones de personas con historias, culturas, experiencias y posiciones filosóficas diferentes bajo dos etiquetas gigantescas. Es útil para organizar una discusión, pero peligroso si olvidamos que detrás de esas etiquetas existen individuos. Y probablemente ahí se encuentre la solución más sencilla de todas: hablar con personas en lugar de hablar con estereotipos. Un creyente puede descubrir que el ateo que tiene enfrente no odia la religión, simplemente no comparte su conclusión. Un ateo puede descubrir que el creyente que tiene enfrente no es una persona ignorante que nunca ha pensado sobre sus creencias. Tal vez ha pasado años reflexionando sobre ellas. Tal vez ha leído filosofía, ciencia y teología. Tal vez simplemente encontró en su fe una forma de comprender su existencia. Ninguno está obligado a aceptar la conclusión del otro, pero ambos pueden intentar entenderla, y esa diferencia es enorme. El objetivo de una discusión no debería ser conseguir que el otro se vaya derrotado. A veces el resultado más interesante es terminar pensando un poco diferente. Quizá descubrimos una objeción que no habíamos considerado. Quizá encontramos una debilidad en nuestro propio argumento. Quizá simplemente entendemos mejor por qué otra persona piensa de una manera que nosotros no compartimos. Eso no es perder, eso es aprender. Gracias por pasarte. No olvides darle like, suscríbete o dale follow. Nos vemos en el siguiente video.